Bueno, buenos días. Mi nombre es Bárbara Villegas. Yo soy médico general. Trabajo en el servicio de emergencias del Hospital de Pérez Celedón. Y como parte de un ejercicio personal en general, voy a ayudarle al doctor Chacón con alguna de las clases de el sistema endocrino. Entonces, bueno, para empezar, vamos a hablar un poco de la glándula tiroides. Em, en general, como a modo de repaso, em, es importante recordar que el sistema endocrino está compuesto por glándulas de secreción. Entonces, bueno, en general lo que suelen producir son hormonas que van a tener un efecto ya sea a nivel sistémico o también a nivel de otras glándulas que a su vez van a secretar hormonas. ¿Para qué sirve cada una? Bueno, y vamos a ver un poco a lo largo de la clase, pero es súper importante tener presente que este sistema existe, aunque en realidad suele ser como un poco más abstracto que los demás, no es menos relevante. Entonces, bueno, en general está compuesto por la hipófisis, el hipotálamo, la glándula tiroides, el timo en la infancia, las glándulas suprarrenales, el páncreas, las gónadas y también tiene cierto efecto en otros órganos que eventualmente funcionan como glándulas también. Em, es importante entender y recordar de fisiología que esta producción de hormonas suele darse por un sistema como jerárquico, en el que usualmente hay como una hormona inicial que genera el estímulo a nivel de la hipófisis. Algunas inician incluso se inicia incluso la producción en el hipotálamo, que a su vez tiene un efecto en la hipófisis y eventualmente se genera el estímulo hacia la glándula. Entonces, la mayoría de estas producción de hormonas está regulada por un sistema de autocontrol. Entonces, eventualmente, la misma hormona que se produce al final en la glándula tiene un efecto a nivel del sistema nervioso central que hace que haya como un retrocontrol, por decirlo así, y controla la producción del estímulo. Entonces, bueno, esto es importante recordarlo en general porque así es como se suele regular la producción de las hormonas en el sistema endocrino. Para hablar un poco de la glándula tiroides, bueno, la glándula se sitúa anterior a la tráquea, está en relación, o sea, está en relación con el cartílago tiroides y usualmente se ubica por debajo del cartílago cricoides. La glándula tiroides tiene una forma muy característica en alas de mariposa. Está compuesta por dos lóbulos y un istmo. Esto es importante recordarlo porque en el momento de hacer estudios de imagen, la gran mayoría de hallazgos se suelen describir, bueno, si están en un lóbulo o en otro o en el istmo. Entonces, si uno recuerda esta forma de mariposa, eventualmente puede ser útil para, guiarse un poco como en la anatomía y los diagnósticos. Usualmente pesan como entre 15 y 30 gramos en la mayoría de las personas y se puede palpar en personas que tienen como el cuello un poco largo, como yo, por ejemplo, fácilmente. Usted nada más le pide a la persona que haga que trague y uno puede sentir la glándula que sube y baja con el movimiento de la glotis. Entonces, bueno, para hablar un poco de la síntesis de la hormona tiroidea, que en general, bueno, la hormona tiroidea se conocen como T3 y T4, que son la triyodotironina y la tetrayodotironina. Y la base para la producción de esta hormona es el yodo. Entonces, bueno, inicialmente en las células de la tiroides, bueno, lo que se conoce como el folículo tiroideo, que es como la unidad de producción de la hormona en la glándula tiroides, este está compuesto por un epitelio cúbico simple y dentro, o sea, está como rodeado por las células y adentro del folículo es donde se da el proceso de yodación
de la hormona y eventualmente sale. Entonces, bueno, lo que se tiene inicialmente es la tiroglobulina que se forma en las células foliculares y esta se forma en el retículo endoplásmico y eventualmente se libera mediante gránulos a la luz folicular. Entonces, por otro lado, en el torrente sanguíneo se absorbe el yodo y el yodo entra igual al folículo. En el folículo lo que se da es la oxidación del yodo y eventualmente lo que ocurre es que se da la yodación de la tiroglobulina. Entonces, una vez que esta se incorpora, ya vuelve a ser absorbida a la célula por los lisosomas, sufre una serie de cambios y eventualmente se libera al torrente sanguíneo como T3 y como T4. Usualmente, si uno hace la medición de hormonas a nivel sanguíneo, hay mayor presencia de T4 que de T3, pero la que suele tener el efecto a nivel de la célula diana es la T3. Entonces, casi que usualmente en el momento de ya tener su efecto la hormona, vuelve a sufrir un proceso de degradación y pasa a ser trillotironina y es efectiva, por decirlo así. Pero entonces, en general, es importante recordar que a nivel sanguíneo suele haber más T4 que T3, pero que la que hace el efecto final es la T3. Entonces, bueno, ¿cómo funciona o qué efectos tiene la hormona tiroidea en el cuerpo? En general, a nivel celular, lo que sucede es que al unirse al receptor de hormona tiroidea, suele tener un efecto en el núcleo y en la transcripción de la producción de múltiples proteínas, o sea, no es solo una en específico. Entonces, bueno, en general, dentro de los efectos fisiológicos que tiene la hormona tiroidea, hay efectos en el sistema cardiovascular, en el metabolismo, en el sistema nervioso central, a nivel musculoesquelético. Aquí podemos ver un pequeño como resumen del efecto final que tiene. La síntesis de estas proteínas estimuladas por la hormona tiroidea a nivel cardíaco tiene un efecto cronotrópico e inotrópico positivo. eh, Participa en el aumento del número de los receptores beta-adrenérgicos. Eventualmente, mediante este mecanismo, hace que haya respuestas más intensas a las catecolaminas que hay en el cuerpo. Em, a nivel del tejido adiposo va a tener un efecto catabólico porque estimula la lipólisis. A nivel del músculo hay mayor degradación de proteínas, entonces también es como que genera un efecto catabólico. A nivel óseo va a estimular el crecimiento normal y el desarrollo del mismo. A nivel del sistema nervioso central va a estimular el desarrollo eh, bueno, del sistema nervioso. A nivel de los intestinos, participa en la absorción de carbohidratos, también tiene efecto a nivel del músculo liso. A nivel de las lipoproteínas, hace que haya una mayor formación de receptores de LDL, entonces eso va a tener un efecto en los niveles de colesterol. Y bueno, tiene un montón de efectos más. Dentro de esos también está el efecto termógeno, porque hace que haya un estímulo en el consumo de oxígeno de los tejidos. Entonces, esto aumenta el metabolismo y tiene varios efectos. En general, cuando los niveles hormonales se mantienen dentro de lo normal, valga la redundancia, estos efectos son más bien como de control y no debería tener como, no debería haber un exceso de estos síntomas. Pero entonces ya vamos a ver como qué sucede cuando estos niveles no son los óptimos. Entonces, bueno, en el hipertiroidismo lo que sucede es que hay un exceso de hormona tiroidea en el cuerpo y por ende va a haber un mayor efecto de todo lo que vimos ahorita. O sea, va a estar todo eso va a estar aumentado. Entonces, bueno, dentro de las causas de hipertiroidismo, lo que puede suceder es que haya un aumento en la producción de la hormona, que usualmente la más conocida es en la enfermedad de Graves, que haya una producción ectópica de la hormona. Se puede dar también por destrucción de la glándula y entonces por ende se libera más hormona al torrente sanguíneo que se puede presentar en la tiroiditis de Hashimoto, en la tiroiditis infecciosa o también medicamentosa,
que suele suceder cuando se da el tratamiento de reemplazo hormonal en personas que no tienen glándula tiroides por A o X razón, y que se da un exceso de hormona. Entonces, sí, al final el efecto es el mismo, que hay una mayor cantidad de hormona y por ende los efectos que esta causa se generan de una manera patológica, por decirlo así. Esta es una imagen como de resumen igual, muestra la enfermedad de Graves, que es cuando hay un estímulo del receptor. Después están los tóxicos multinodulares o el bocio también, que eso es otra manera de manifestación del hipertiroidismo. Los adenomas, en donde hay crecimiento del folículo y por ende hay aumento en la producción. O también la medicamentosa, ¿verdad? Que también es importante recordar lo que hablamos al principio del retrocontrol que esto genera. Entonces, bueno, usualmente lo que suele suceder cuando la causa del hipertiroidismo está en la glándula propiamente es que a nivel de hipófisis se sensa que hay un exceso de hormona tiroidea y el estímulo, que es la TSH, disminuye. Entonces, eso hay que tenerlo presente también. Para hablar un poco de la más común, que es la enfermedad de Graves, suele iniciar a nivel de la hipófisis anterior y lo que sucede es que los linfocitos T se sensibilizan ante los antígenos tiroideos. Entonces, estos linfocitos T lo que hacen es que van a estimular a los linfocitos B para que secreten autoanticuerpos. Entonces, una vez que estos autoanticuerpos están en el torrente sanguíneo, llegan a la glándula tiroides y lo que hacen es que se acoplan al receptor de TSH y estimulan el receptor de la glándula. Entonces, lo que hace es que haya un aumento en la producción de hormona tiroidea y que también haya un crecimiento de estas células. Y pues lo que sucede es que hay un exceso de hormona tiroidea en el cuerpo con todos los efectos que esto tiene. Pero es más que todo de origen autoinmune. Entonces, bueno, para ver un poco lo que sucede cuando hay un exceso de hormona tiroidea en el cuerpo, esta imagen es bastante, pues me pareció que es un buen resumen. Y bueno, para ir un poco en orden, usualmente lo que puede pasar a nivel del metabolismo energético es que se ve aumentado, entonces hay un mayor consumo de oxígeno. Esto clínicamente se va a manifestar como un paciente que va a estar hiperventilando de manera persistente. También hay un aumento en la lipólisis y esto va a generar que haya hiperlipidemia, hiperacidemia. También lo que va a dar al haber el momento del metabolismo es que la persona va a empezar a tener pérdida de peso. Es una pérdida de peso que no es intencional. La persona empieza a decir como que de la nada está perdiendo peso y no está haciendo ejercicio ni dieta para perder peso. Hay un aumento del metabolismo calórico y por ende va a haber sudoración, va a haber hipertermia. Son pacientes que se sienten calientes. Em, y también lo que va a suceder es que va a haber proteólisis. Entonces, no solo va a haber pérdida de peso porque hay degradación de los lípidos, sino que también hay pérdida en la masa muscular y también hay hay debilidad muscular. Así se puede manifestar también. Luego, a nivel del LDL, el colesterol, lo que hay es una disminución en la producción de los receptores de LDL y también hay un estímulo en la secreción biliar. Entonces, lo que vamos a encontrar a nivel sanguíneo es que hay menores niveles de VLDL en el cuerpo y menos colesterol. Que, bueno, uno diría, bueno, no es tan malo en realidad, pero estas son partículas que también necesitamos para tener una homeostasis del cuerpo adecuada. Entonces, si no hay suficiente colesterol, tampoco es tan bueno. A nivel del procesamiento de la glicemia, lo que va a haber es que hay un estímulo en la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Entonces, estos pacientes se suelen manifestar con niveles de glicemia elevados. También a nivel del crecimiento, del desarrollo óseo en los niños, lo que hay es un aumento en el metabolismo del hueso y de manera temprana estos pacientes se van a manifestar con osteoporosis, también a nivel sanguíneo van a tener hipercalcemia o hipercalciuria. Luego, a nivel del sistema cardiovascular,
hay como vimos inicialmente, lo que hay es como un efecto cronotrópico e inotrópico, entonces al haber un aumento en la contractilidad, también puede haber taquicardia, esto va a aumentar el volumen sistólico y aumenta el gasto cardíaco. En personas jóvenes que no padecen de nada, pues no va a tener como, pues van a tener como esos síntomas, pero en personas que sí tienen de base algún grado de insuficiencia cardíaca, el efecto final de esta hormona en exceso puede generar que se desarrolle un síndrome de insuficiencia cardíaca. Entonces eso también hay que tenerlo presente. A nivel renal, bueno, hay un aumento en la tasa de filtración glomerular, hay un aumento del flujo de perfusión renal y todo lo que esto conlleva. Eventualmente también hay un aumento en la reabsorción de sodio. A nivel del intestino, como vimos, hay un estímulo en el músculo liso y la motilidad, y esto se puede manifestar también como diarrea. Entonces, son una de las causas de diarrea crónica que hay que considerar. A nivel del sistema nervioso central hay un aumento en la excitabilidad neuromuscular. Entonces, bueno, estos pacientes se suelen manifestar con hiperreflexia, tienen tremor distal, también tiene muchísimos efectos a nivel como del estado emocional. Son pacientes que padecen de insomnio, que están sumamente ansiosos. Y de hecho es algo que hay que considerar siempre, siempre en personas con patologías psiquiátricas en las que no hay una causa como clara, ¿verdad? Siempre hay que descartar que no puede hacer la tiroides, aunque, bueno, muchos pacientes suelen usarlo como excusa, que entonces eso también hay algo que tener ahí en cuenta, al igual que que con la pérdida o la ganancia de peso. Y bueno, también algo sumamente característico es que en la enfermedad de Graves se da una inflamación a nivel retrovulvar. Entonces, estos pacientes se suelen manifestar de manera característica con exoftalmos, tienen los ojos sumamente salidos, por decirlo así. Y también pueden presentar fotofobia, lagrimeo, incluso algunos pueden tener diplopia. Em, entonces, bueno, a grosso modo, dentro de las manifestaciones clínicas, como ya vimos, son pacientes que están, o sea, presentan ansiedad, mucha inestabilidad emocional, pueden llegar incluso a un grado de psicosis, pueden presentar arritmias, desarrollar síndromes de insuficiencia cardíaca, tienen las uñas muy frágiles, pérdida del cabello, pueden incluso manifestarse con disnea. em, También tienen cierto efecto a nivel del sistema reproductivo, entonces tienen ahí alteraciones en el ciclo menstrual, no olvidar el exoftalmos, el eritema conjuntival, la debilidad, la osteoporosis, la diarrea, pueden tener también anorexia, náusea, vómitos. Entonces, bueno, en general tienen como efectos en todo el cuerpo y es algo que siempre hay que pensar, que no siempre lo pensamos, o por lo menos yo que trabajo en un servicio de emergencias, la glándula tiroides es algo que suelo olvidar y ya me he llevado un par de sorpresas por no tomarla en cuenta. También es importante recordar que existen emergencias tiroideas y una de ellas es la tormenta tiroidea, que eso es un tema que se puede revisar aparte, pero también es algo que hay que tener en cuenta, que es cuando hay niveles absurdamente altos de hormona tiroidea en sangre y pues es básicamente todos estos efectos que hemos visto, pero a un nivel pues, grave, crítico, que hay que tener en cuenta y que hay que tratar de inmediato, que no suele tomarse en cuenta por aquello. Bueno, este es un pequeño resumen de la interpretación de las pruebas de función tiroidea y de la importancia de diferenciar entre si es un hipertiroidismo o hipotiroidismo primario o secundario. ¿Esto en qué nos va a ayudar? Pues en básicamente en dónde buscar la causa, pensar si es a nivel de la glándula propiamente o si hay algo externo, ya sea a nivel del sistema nervioso central, que está generando el estímulo mayor. Entonces, bueno, en el hipertiroidismo primario, la causa, usualmente el origen está en la glándula tiroides per se. Y lo que vamos a encontrar es niveles de T4 y de T3 elevadísimos, pero niveles de TSH disminuidos por el retrocontrol que se da a nivel del sistema nervioso central. O sea, la hipófisis está funcionando adecuadamente, está sensando que hay un exceso de hormona y lo que hace es tirar la señal a la glándula de disminuir la producción de hormona, que no sucede en este caso, pero esa es la intención.
Después, en el hipertiroidismo secundario, lo que vamos a encontrar es tanto nivel de T3 y T4 elevados como de TSH, porque en este caso la causa o el fallo no se está dando a nivel de la glándula, sino se está dando a nivel del estímulo. Entonces, usualmente son patologías como a nivel de la hipófisis, que lo que hacen es que haya un exceso en la producción de TSH y por ende lo que la glándula tiroides sensa es que hay que producir más hormona. Entonces, en ese caso, la causa no hay que buscarla en la glándula propiamente, sino más bien a nivel del sistema nervioso central. Si no se corrige esa causa, la glándula no va a dejar de producir eh, hormona tiroidea, porque eso es lo que está sensando. Y en el hipotiroidismo sucede igual. Entonces, igual, el primario es cuando el origen está en la glándula y a nivel del sistema nervioso central, sí, o sea, se está sensando que no hay hormona suficiente, entonces los niveles de TSH están elevados. Lo que pasa es que ahí el problema es que la glándula no está produciendo la hormona. Entonces vamos a encontrar en sangre que hay niveles de hormona tiroidea disminuidos, pero niveles de TSH elevados. Y en el hipotiroidismo secundario, igual lo que vamos a ver es que el error del sistema está arriba. A nivel de la hipófisis o del hipotálamo. Entonces, no se produce el estímulo que es la TSH y por ende la glándula no lo sensa. Pero si uno lo ve de manera aislada, la glándula per se sí está funcionando. Lo que pasa es que no está recibiendo el estímulo. Entonces, por ende, también se manifiesta con ausencia de o niveles de hormona tiroidea disminuidos, pero también de TSH. Bueno, para hablar un poco del hipotiroidismo, lo que sucede es lo contrario al hipertiroidismo, lo que hay son niveles de hormona tiroidea disminuidos. Entonces, como ya vimos hace un momentito, pues hay diferentes maneras de que esto se presente. Puede ser cuando hay disfunción de la glándula tiroidea per se. Entonces, como no hay hormona tiroidea en sangre, a nivel del sistema nervioso central se sensa que eso está bajo y hay un aumento en la producción de TSH y TRH por parte del hipotálamo. Entonces, ahí lo que vemos es que el fallo está en la glándula. Luego, cuando es a nivel del sistema nervioso central, el fallo se puede dar tanto en la hipófisis como en el hipotálamo. Entonces, cuando el fallo es en la hipófisis, lo que vamos a encontrar son niveles de TSH disminuidos, pero sí, y bueno, y por ende de hormona tiroidea, pero sí vamos a tener TRH aumentada, porque sí se está sensando que no hay suficiente hormona y se está enviando el estímulo a la hipófisis para que haya aumento de TSH, pero por razones externas, patología de la hipófisis propiamente, no se está produciendo esa TSH. Y por último, cuando la disfunción es ya arriba, arriba, arriba en el hipotálamo, que del todo no hay ni producción de TRH, ni de TSH, ni de T3, ni de T4. Entonces eso ya es como que de todo se descocó el sistema, por decirlo así. Dentro de las causas de hipotiroidismo, la más común es la enfermedad de Hashimoto, que en esta lo que sucede es que hay múltiples anticuerpos y células T específicas que producen citoquinas en contra de los antígenos tiroideos más comunes. Entonces, bueno, estos principales antígenos son las tiroglobulinas, que como ya vimos, son parte importante de la síntesis de la hormona, las peroxidasas tiroideas, que también conocen como antígenos microsomales, y el receptor de TSH, que también es sumamente importante, como ya lo vimos. Entonces, al haber anticuerpos contra todas estas, contra estos antígenos, lo que sucede eventualmente con la destrucción de estos es que se ve comprometida la producción de la hormona tiroidea. No se puede llevar a cabo y por ende no hay niveles suficientes de hormona tiroidea en sangre. Otras causas de hipotiroidismo son la tiroidectomía, que usualmente se realiza cuando se detecta cáncer de tiroides. Y de ahí, el fin de esta cirugía es que no haya presencia de tejido tiroideo que pueda eventualmente volver a desarrollarse como cáncer, entonces sí, la persona queda completamente sin producción de hormona. Cuando hay deficiencia de yodo, porque básicamente no hay soluto para hacer la hormona, no hay base,
También en ciertas otras enfermedades autoinmunes o del tejido conectivo, como la amiloidosis y la sarcoidosis, que tienen efecto a nivel de la glándula. Y también cuando hay un fallo en el estímulo de la función, que como ya vimos pueden ser patologías a nivel del sistema nervioso central, hipófisis, hipotálamo, que lo que hacen es que nada más no se produce el estímulo hacia la glándula y se manifiestan igual como hipotiroidismo. Bueno, este es igual, el cuadrito resumen, pero en el hipotiroidismo. Y básicamente sucede lo contrario a lo que ya vimos. Hay una disminución en el metabolismo energético, entonces por ende hay menos producción de calor. Son personas que más bien tienen mucho frío, tienen pérdida de apetito, hay un retraso en la degradación del VDLL y de los receptores y una reducción en la secreción de la bilis. Entonces, lo que hay a nivel sanguíneo es más bien un aumento del VLDL y un aumento en los niveles de colesterol, porque estos no son captados, sino que más bien hay un exceso de ellos en sangre. También a nivel hepático hay una disminución en la síntesis de proteínas, hay disminución en la eliminación de medicamentos, disminuye la glucogenólisis y la gluconeogénesis, entonces esto se manifiesta como más bien hipoglicemia. Ahí sucede también que se da una deposición de los glicosaminoglicanos, que son un tipo de polisacáridos y estos se manifiestan como depósitos de mucina. Entonces, lo que sucede a grosso modo en los tejidos es que esto se va a manifestar como una mayor filtración de la albúmina y eventualmente esto genera edema. Entonces, estos pacientes presentan edemas a nivel de extremidades, también tienen una fase muy característica como de cara un poco hinchada, tienen la voz ronca, existe un nivel severo del edema generado por el hipotiroidismo que se conoce como el mixedema y puede llegar al coma mixedematoso. Ahora es mucho menos frecuente en general porque ahora casi que, por ejemplo, casi que toda la sal tiene yodo, entonces ya no es tan común ver el hipotiroidismo en general ni niveles tan extremos. Luego también a nivel cardiovascular hay disminución en la contractilidad y esto se puede manifestar como bradicardia, disminuye el gasto cardíaco y eventualmente también puede manifestarse como insuficiencia cardíaca en pacientes que de base ya tienen alguna patología cardíaca que disminuye su función. A nivel renal hay disminución del flujo, disminuye la tasa de filtración glomerular, disminuye el transporte de ciertos electrolitos, hay retención de agua y de sodio, entonces esto contribuye más a la formación del edema. A nivel del sistema gastrointestinal hay disminución en la motilidad y esto se puede manifestar también como constipación, reflujo gastroesofágico. Estos pacientes entonces tienen igual pérdida de apetito. Luego también, bueno, a nivel del sistema nervioso central, lo que hay más bien es una disminución en la excitabilidad neuromuscular. Entonces son pacientes que tienen los reflejos disminuidos, están deprimidos, tienen incluso en niveles severos alteración del estado de conciencia. Entonces es más bien todo lo contrario al hipertiroidismo. Son pacientes que están decaídos, como que se sienten más lentos, con mucho frío, aumentan de peso, que también lo suelen usar como excusa. Uno suele encontrarse a las señoras súper gordas, deprimidas, que lo que piensan es que probablemente lo que tienen es hipotiroidismo. Pero bueno, es importante tenerlo en cuenta también. Y en los niños también sucede que hay un retraso en el crecimiento óseo longitudinal, hay un retraso en la fusión de la epífisis y hay una disminución en la secreción de somatotropina. Entonces, bueno, esto a nivel de la formación del feto, a nivel intraútero, eventualmente se puede manifestar con una condición que se conoce como cretinismo. Entonces, son pacientes que nacen con ciertas manifestaciones que son secuelas de la ausencia de la presencia de hormona tiroidea en el desarrollo fetal, que entonces también es sumamente importante desde el principio. Em, bueno, esto es como un pequeño resumen de las manifestaciones clínicas tanto del hipertiroidismo como del hipotiroidismo. En la hipofunción, son pacientes que tienen, ¿verdad?, la pérdida de cabello, la voz ronca, el edema en la cara, pueden tener
síntomas de insuficiencia cardíaca, poca tolerancia al frío, están súper, súper fríos, debilidad muscular. Y bueno, en el hipertiroidismo, lo que ya vimos también, el exoftalmos, la caída del cabello, igual los síntomas de insuficiencia cardíaca, pero más bien por los efectos cronotrópicos y inotrópicos de la hormona, que están calientes, con manos sudorosas, tienen tremor distal, hiperreflexia y también puede tener cierto grado de edema pretillar. Entonces, pues a grosso modo, ¿verdad? Recordar la fisiopatología de estas hormonas y lo que causan. Este es un pequeño cuadro resumen de todo lo que ya vimos, se puede repasar. Recordar las causas también, las más comunes, y cómo están, muy importante, los niveles de TSH dependiendo de si es hipo o hipertiroidismo primario o secundario, que esto también nos puede guiar mucho en el proceso diagnóstico. Bueno, para hablar un poco rápidamente de otras, de la participación de la medicina nuclear con la patología tiroidea, pues encontré un poco sobre la terapia con yodo 131. Pues es absorbido por las células y no solo es absorbido, sino que también es atrapado y sufre organificación. Entonces, esta terapia se utiliza usualmente en la terapia de ablación de tiroides para personas en las que se les quitó la tiroides por tener cáncer y en donde es necesario erradicar por completo el tejido tiroideo remanente para evitar que haya desarrollo del cáncer. Entonces, como este yodo es radioactivo, se vuelve tóxico para las células, lo acumulan y las matan. Entonces, bueno, como ya vimos, el yodo es parte importante de la síntesis de la hormona y si no, y entonces la célula lo va a captar y por ende al ser radioactivo la va a matar. Entonces uno como que engaña a la glándula, por decirlo así, para terminarla de matar. Trágico. Eh, Luego la gammagrafía con tecnesio 99, el anión es similar en general en sus características al ion yoduro, pero a diferencia del yodo 131, este no es incorporado en la célula. Entonces, lo que sucede es que nada más marca, por decirlo así. Entonces, ¿cómo, o sea, cómo nos sirve esto para hacer diagnóstico? Básicamente, si hay una mayor captación del tecnesio, es porque hay una función aumentada de la glándula y si hay menor captación es porque hay función disminuida. Entonces, nos puede guiar tanto en el hipertiroidismo como en el hipotiroidismo y también para la detección del cáncer o de nódulos, ver si son hiperfuncionantes o hipofuncionantes. Cuando hay mayor captación, usualmente es en la enfermedad de Graves o cuando hay hashitoxicosis. Cuando hay captación normal, se puede dar en ciertas etapas de la enfermedad de Hashimoto o después de la terapia con yodo. Cuando hay menor captación es cuando puede haber una ingesta excesiva de yodo o la tiroiditis subaguda o también en cierta parte de la enfermedad de Hashimoto. Em, y también funciona, que eso es muy importante para ver si hay algún sitio anormal de captación. Entonces, a veces no necesariamente el fallo está en la glándula tiroides per se, sino que hay presencia de tejido ectópico o de tiroides en otro lugar. Entonces, bueno, básicamente así es como se suele ver con el tecnesio. Vemos que en la enfermedad de Graves hay una mayor captación, en el bocio nodular vemos que hay solo una región de mayor captación y que el resto de la glándula está funcionando de manera normal. A nivel de, bueno, en el ultrasonido se puede ver que hay imágenes características de la función tiroidea. Me encontré esta del infierno tiroideo, que yo en realidad no sabía que existía, y literalmente se ve como un incendio. Y esto es cuando se coloca el Doppler color en el ultrasonido y se puede ver que sí, que en realidad lo que hay es una hiperfunción de la glándula y por ende ahí se puede guiar un poco el diagnóstico. Bueno, esto es un caso en general como para repasar lo de los niveles de hormona en el cuerpo y la utilidad de los estudios. Se trata de un caso que nos compartió el doctor Sánchez Suena hace poco y era una paciente que desde hace muchísimos años tenía una sensación de masa al tragar. Era como un tipo de disfagia que se dice.
mediante estudios de imágenes se detectó que había una presencia de una masa en la base de la lengua, y como generaba molestias en la paciente, se resecó la masa y se realizó una biopsia en la que se describe como la presencia de tiroides lingual, o sea, es tejido tiroideo ectópico. Son laboratorios antes de la cirugía y laboratorios después de la cirugía. Entonces, antes de la cirugía vemos que el paciente tiene niveles de T4 y de TSH dentro de lo esperado para una persona normales. Y después de la cirugía vemos que tiene, o sea, niveles mínimos de hormona tiroidea y niveles altísimos de TSH. Entonces, bueno, básicamente, ¿qué pasó? Resulta que el tejido tiroideo funcional de esta persona era la tiroides lingual que tenía. Entonces, al haberle quitado su glándula tiroides, por decirlo así, se fue la función tiroidea de esa persona. Lo curioso es que describían que tenía un ultrasonido de cuello con una tiroides normal. Entonces, bueno, en este caso nos hubiese podido ayudar a haber hecho algún estudio de captación, como por ejemplo con el Tecnesio 99, para habernos dado cuenta que en realidad la tiroides de ese paciente no estaba funcional y que lo que estaba generando el estímulo y la producción de la hormona era la tiroides ectópica que tenía. En realidad es relativamente sencillo de resolver el problema. Se le da al paciente hormona tiroidea eh, por medicamentos y ya se corrigen todos los síntomas. Pero bueno, es como un ejemplo del uso que se puede dar de los estudios de imagen y también de medicina nuclear para valorar la función de la hormona tiroidea. Y bueno, eso sería. No sé si tienen alguna pregunta, la pueden hacer con el doctor Chacón o incluso conmigo también. Em, y listo. Ujú.